roles son mucho más complejos. Los personajes son ¿qué diferencia uno de otro? Simplemente hasta dónde llega su interacción. ¿Y cuántos personajes tenemos hoy en la estructura de trabajo en Chile? Así en términos generales. No piensen por especialidad, piensen todas las son harto menos, pero son como 4, más o menos. Como 4. Porque voy a dejar al cubicador fuera porque el cubicador está al mismo nivel que el ingeniero de especialidad. O puede estar al mismo nivel también que el proyectista. Antes se hablaba de dibujante, un poco cómo ha ido evolucionando todo el proceso. Antes en otras partes se llamaba draftman, pero el draftman en otros lados siempre lo hizo el ingeniero. Entonces hay una gran diferencia entre el BIM internacional y el BIM nacional en eso. Que hay cargos que no existen, o digamos latinoamericanos. En Latinoamérica existe la idea de proyectista. En el resto del mundo es el mismo ingeniero el que hace todo. Pero son más ingenieros, ¿no? Porque tú tenés ingenieros que están dedicados a la parte del dibujo, hay otros ingenieros que están dedicados. Entonces, por eso se produjo esa subespecialización en Chile del proyectista. Después está el ingeniero en ejecución y empiezan a aparecer una serie de carreras que suplen esos roles que se deben llevar y esas competencias, esas capacidades. Entonces, no significa que con el BIM vaya a desaparecer todo eso. ¿Sí? No significa que va a desaparecer el proyectista, va a desaparecer no sé quién, y los van a reemplazar por el BIM manager. No, son competencias, capacidades que hay que tener. Y de hecho aparecen muchos más roles. Pero es BIM manager, coordinador, primordial. Y en la forma tradicional tenemos 4. En ese sentido, que podríamos como homologar. Parecido. Tenís proyectista, ingeniero, jefe de disciplina, jefe de proyecto. El BIM manager se arma la estrategia de desarrollo de los modelos y todo eso. No es distinto a lo que hace un jefe de proyecto, que es un plan de ejecución de proyecto. Él hace un plan de ejecución de proyecto BIM, proyecto con tecnología. Entonces, al final, todo lo que desarrolle él impacta seriamente en la planificación, en la eficiencia, en una serie de temas que también uno puede ver en el PMO. En los libros de Project Management efectivamente salen las mismas cosas que uno ve con algunas adicionales que tienen que ver con las tecnologías. Pero la planificación también la debe hacer un BIM. También debe considerar la planificación. ¿Por qué? Porque la planificación con BIM está mucho más basada en actividades que la tradicional que se basa en físicos. ¿Por qué? Porque en su momento se deben haber evaluado como actividades. ¿Qué actividades tengo que hacer yo para desarrollar un plan? Ok, se estandarizó tanto eso que al final era el plano son tantas horas, listo. Entonces se programaba en función de plano. Hoy día no es así, porque tenéis objetivos BIM, tenéis usos BIM, son muchos. Entonces, el tema de los usos BIM, que algunas personas lo suelen confundir con 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, esos no son usos. Esos pueden ser ND. Los usos son un poco más genéricos. De hecho hay varias como definiciones de lo que son los usos BIM y que finalmente se van reduciendo en su cantidad, como los que define Penn State, que son como tiene como la mejor lógica. Pero para muchos que han leído los usos del Penn State deben decir es genérica, súper abstracto. Pero después les voy a mostrar, en el tercer módulo les voy a mostrar cómo eso se aterriza en casos puntuales. Cómo se aterriza a usos ya particulares, así como métodos de trabajo. Métodos de trabajo, o sea, uno habla de un uso y hay métodos, y hay distintos métodos para un mismo uso, digamos. Entonces hay métodos que pueden ser con Autodesk, otros con Bentley, otros con, no sé, tengo que hacer levantamientos o qué sé yo, que esos
capturar datos. Usos BIM, uno de los usos BIM es capturar. Capturar datos, hay muchas formas de capturar datos. Con 9 puntos, a mano, una serie de cosas. Entonces, uno tiene que elegir cuál es la mejor para el proyecto. Y no irse al chancho y decir, yo voy a poner esto, voy a poner el otro. Sí, claro. Si me sobra la meta, claro, y me sobra el tiempo también. Porque hay que aprender también, es muy investigativo. Todo esto tiene mucho de investigativo. Y nunca tratar de reinventar las ruedas, ya hay procesos para. Entonces, en estricto rigor, el coordinador tiene varios papeles que cumplir. No es el coordinador como todos creemos que, sí, está ahí jugando al Tetris. Jugando al Tetris tratando de encajar las cosas. De hecho, en este proyecto hay una persona con muchos años de experiencia, que era como el jefe de departamento de síntesis de una empresa que también fue contratada, que se llamaba Bianchi, que ahora es parte del equipo de síntesis, que es el equipo BIM, y él evalúa técnicamente los espacios, los recorridos, y él está jugando al tenis. Está en el equipo de coordinación. Pero eso no es todo lo que es ser un coordinador. Porque además que para eso se requiere una experiencia gigante de normativa, hay que entender el espíritu de las normas, porque no basta con decir, me tocó con algo, me lo salto y sigo. Eso trae consecuencias en la ingeniería. Llegar y hacer un salto con la depresión de ductos, puede generar mayores costos, empezar a poner fittings y todo, entonces eso se va ganando con la experiencia. Efectivamente, los coordinadores de modelos que van a hacerlo así también ganan esa experiencia, pero hay otro tipo de coordinación que es clave. Antes de decir la clave, otro tipo de coordinación. No sé, coordinar los modelos. Que los modelos vengan, salgan, bajarlos, cambiarlos de formato, preocuparse que salgan en un formato específico para el traspaso. Que está todo relacionado siempre con lo técnico. Así existe. El coordinador tiene un papel de habilidades blandas muy importante. Tiene que tener la capacidad de relacionarse y hacer fluir la información. Tiene que lograr hacer que la información fluya. Y con toda esa información llevar sus tablas de registro, llevar sus análisis, y mientras más tecnología la puede meter a eso, más fácil se le hace gestionar esas datos. Y tiene que hacer valer el plan de ejecución BIM y la estrategia generada. Tiene que hacerla valer. ¿Por qué? Porque él va a llevar el control de la producción. Va a estar llevando el control de la producción del día a día, digamos. De qué está haciendo el modelador, qué está haciendo el otro. Entonces, tenéis distintas estructuras. Un coordinador puede estar como coordinando varias empresas, sus contratos de modelación, y conversando con los coordinadores de otras empresas, o puede estar coordinando un equipo de modelación directamente. Entonces, esa estructura se va dando en función de la forma en que se planteó el negocio, la forma en que se planteó la estructura de trabajo entre empresas. Y el manager está reportando a nivel administrativo todas las decisiones de cómo corregir desviaciones en la programación, cómo corregir problemas operacionales, cómo ir aumentando la productividad en todo este proceso que es contraproducente, totalmente contraproducente. Entonces él tendrá que determinar si tiene que poner a una persona que se ponga a desarrollar rutinas para automatizar una tarea. Entonces en esa automatización, ¿quién desarrolla la automatización? Depende del nivel de automatización que estamos buscando. Porque, por ejemplo, si es una automatización de producción de líneas, una línea al lado de la otra y que se vayan ordenando, o de muros, o qué sé yo, la puede tomar ese tipo de automatización, la puede tomar una persona que sepa mucho la herramienta desde el punto de vista técnico. ¿Es un modelador? No. Tiene más experiencia como modelador. Lleva mucho tiempo entendiendo la dinámica de esto. Es un coordinador, pero un coordinador técnico. Ese es el más técnico. El coordinador técnico, porque existen distintos tipos de coordinadores. Habíamos dicho que había coordinadores que evaluaban cuál era el impacto de producir un salto o no producir un salto en la ingeniería. A veces se le piden un poco competencias desde el punto de vista de ingeniería. Que sepa ingeniería, que sepa cuál es el efecto, que tenga experiencia en los efectos que produce eso en calidad de presión de ductos, en roces, en una serie de fenómenos de la ingeniería. Pero el coordinador técnico se le pide experiencia en la herramienta, el manejo de la herramienta y entender el proceso.
Y el proceso se gana con experiencia. El proceso no te lo enseña en ninguna otra parte. El proceso, puedes identificar los procesos, puede que te enseñen los procesos existentes, pero cómo opera el proceso se aprende con experiencia. Cómo opera es haber modelado un poco, haber intentado otras cosas. Y hoy día, como hay coordinadores con mucha capacidad técnica, pero con poca capacidad de herramientas, se les ha tenido que enseñar un poco el proceso para que lo entiendan. No lo van a ejecutar, pero nunca van a entender al 100% de por qué esto es más lento que esto. Les va a gustar mucho. Hay que haber vivido eso para entenderlo y poder pasar por eso y decir, ya, vamos a hacer esto, hagámoslo para acá. Lo probaste, fuiste busquilla, ¿no? Y hoy día se valora mucho los ingenieros que tienen esas ganas de buscar y probar y tratan, incluso su tiempo libre, en el fondo, porque eso nadie se los va a enseñar, o sea, no se los va a pagar la empresa tampoco. Ya, hay algunas empresas que te enseñan con mucho fundamento, se meten un poco en la parte del teje y maneje del día a día como las cosas. Y mira, esto falla porque cuando tú haces esto, y es como los pormenores, eso se aprende en el día a día. Y un BIM manager que se desarrolló desde esa línea, de haberlo probado, haber testeado y haberse equivocado y todo, no lo va a soltar nunca. Cada vez que vea un problema que está así, va a aplicar y ¿qué no pasa? Una limitante del servicio. ¿Listo? ¿Cómo resuelvo esa brecha? Porque esa es la tarea que tiene el BIM manager, detectar las brechas, detectar los riesgos del proyecto. Evalúa riesgos, igual que un jefe de proyecto. Evalúa los riesgos y los mitiga. De hecho, en el plan de ejecución incluso se pone un punto de riesgos y cómo los mitigo. ¿Cómo te haces cargo de esos riesgos? Riesgos de interoperabilidad, riesgos de una serie de cosas. Entonces, tiene una mirada más estratégica del proyecto. Pero el coordinador puede tener un papel bastante administrativo dependiendo en qué estructura de trabajo se haya formado el proyecto. Y sus contratos y todo tiene que tal vez tener una mirada más administrativa y más de toma de decisiones desde el punto de vista del diseño. Empezar a decir, oye, esto lo deben hacer para allá, lo deben hacer para acá, y probablemente van a necesitar un equipo de apoyo más grande. Un equipo de apoyo que pueda evaluar distintas cosas, porque son muchas empresas produciendo y hay que revisar pedacito a pedacito, dependiendo del nivel de detalle al que se quiere llegar y se quiere resolver. Bueno, hay muchas plugins y cosas que te llevan de un lot 300 a 400 rápidamente, pero es una gran responsabilidad pasar un lot 400. En el aeropuerto estamos coordinando la posición de los enchufes, la posición de las botoneras, la posición de incluso pernos de anclaje, la posición de la estructura soportante de cielo falso. Un proyecto inmenso, inmenso. Y eso trae una gran responsabilidad, que son cumplir con los plazos, a lo que le ha costado el proyecto, pero ya no es por lo que todo. Y han habido también tiempos de capacidad de revisión del proyecto que se le entrega. Nosotros entregamos una cantidad de planos al día, se entregan planos, porque así es el formato que le gusta revisar el mundo. Se entregan planos. Se le entregan modelos también, pero ellos no revisan modelos, ellos revisan los planos. Entonces la capacidad de respuesta que tienen ellos es mucho menor. Nosotros todo se hace desde el modelo. De hecho, hace poco detectamos que los modelos estaban al 100% y los planes de fabricación estaban al 100%, pero la aprobación de modelos por parte de nosotros no estaba al 100%. Al tiro a levantar la alerta. ¿Cómo logran levantar esas alertas? Por eso digo, hay estrategias de reportabilidad, de control, de gestión. Todo proyecto bien planificado y bien controlado le da el siempre. Entonces, yo he visto que los antiguos cheques multidisciplinarios, se han ido convirtiendo en administradores o coordinadores de maquetas y cosas así. claro,
Pero el tema es que desde el punto de vista técnico, Sí, exclusivamente. desde el punto de vista técnico. Del contenido de los documentos. De los Entonces hoy planos. día acá estamos hablando de como roles o habilidades BIM, estos tres como posiciones que existen, con una gama desde lo técnico hacia lo administrativo, o sea, pasando por todo. Entonces, no significa que esa persona lo tiene que hacer todo, simplemente hay que determinar qué tipo de coordinador necesitas tú en ese proyecto. Y el BIM Manager es el encargado de definir eso. Necesito coordinadores más técnicos, necesito más administrativos. ¿Para qué? Para cubrir estos procesos, para hacer estas cosas. ¿Fijas? Y en ese esquema, a mí me ha tocado trabajar con otros equipos que tienen cada proyecto lo subdividen en pequeños proyectos. El proyecto lo subdividen en pequeños proyectos. Y cada uno de esos, Es complicado. claro, y cada uno de esos tiene un administrador, que es el coordinador, que ve el presupuesto, el plazo, el alcance. Pero eso no es tan distinto a un proyecto tradicional, si tú te fijas. Lo que pasa es que hoy día el tipo de información es distinto y lo hace más complejo. O sea, hoy día no puedes pensar de que hay un grupito que sabe BIM y el resto no. O saben todos, o no se metan ahí. Sí, No les conviene meterse ahí. no funciona. No sin les conviene contacto. meterse. O sea, proyectos donde están armando propuestas, me pasaba en Arcadis que estábamos armando propuestas y temas de las bases administrativas que nadie se leía de la parte técnica. Yo las leía y hablaba con el abogado y le decía, padre, acá hay unos riesgos gigantes desde el punto de vista administrativo. Esto te puede significar sobrecostos por esto. Ah, claro. Y a este gallo le gustó tanto la idea que me empezó a pedir papers respecto a mí para temas de derecho. Que ya hay unos bien buenos en Inglaterra respecto a las consideraciones de las responsabilidades contractuales y cómo armar contratos también enfocados hacia el tema BIM, por la implicancia de las responsabilidades. De partida, uno de los conceptos básicos del BIM es que no hay un dueño de modelo. No hay un dueño de modelo. O sea, el cliente puede mandar a hacer una cosa, pero él tiene que tener claro que ese modelo le pertenece a todos los que participan. Hay un equipo participando colaborativamente. Tú puedes mantener un tema de seguridad hermético para que no se lleven esos modelos, pero va a costar. Va a costar tener control sobre la persona que se fue y lo buscó en el pendrive. Bueno, pues entonces algo que detecte que se pone en un pendrive no puede grabar. Si queréis tanta seguridad, digamos. Si es que estás armando un proyecto con tanta seguridad. Pero estamos hablando que estamos jugando con tecnología. La tecnología es súper potente. O sea, una de las empresas que nos está haciendo el trabajo de instalación de las pantallas aeroportuarias, los sistemas de información de vuelos, van todas esas cosas conectadas a servidores, a computadores, etc. Y una persona nos contaba de un caso en Estados Unidos de un gallo que fue a hacerle mantención a estos computadores que estaban por allá arriba, entonces se subió, le puso uno de estos sticks para controlarlo con un teclado inalámbrico para poder configurarlo más fácil. Y después lo dejó ahí porque dijo, no, está subiendo a cada rato, listo, chao, lo dejó ahí. Y por ahí hackearon el sistema. A través de ese protocolo que quedó abierto, hackearon el sistema. Todos esos sistemas no ocupan sistemas Wi-Fi, no ocupan sistemas inalámbricos. Es todo con cable. Los sistemas más seguros son con cable. Por brecha, por no sé qué cosa. Entonces, se fijan ahí estrategias que hay que determinar y hay que entender qué es lo que requiere el proyecto, hasta dónde quiere llegar el proyecto, y hay que entender también qué competencias requiere ese proyecto, en función de usos, en función de una serie de cosas. Entonces, acá se habla de competencias un poco abiertas, pero al mismo tiempo limitadas. Pero en el fondo es para que lo puedan entender el común de la gente. Pero aún así, no es suficiente, porque puede llegar a ser tal vez muy complejo. Entonces lo importante es que ustedes tengan la capacidad de entender esos conceptos, porque cuando alguien busca un profesional, tengan la capacidad de explicar ese concepto, explicarlo bien. Entonces,
BIM Excellence es uno de los, una de las páginas, blogs o negocios, que si quieren decirlo así, de Dylan Zucker. Es este académico PhD que tiene el blog abierto y que lo ocupamos mucho en este módulo como referencia, y creo que en el magíster se ocupa bastante como referencia, porque es toda la base teórica al que era el marco teórico por excelencia del BIM, que era el BIM Handbook, que no sé si se ha sacado una nueva edición. Yo quedé como hasta la tercera edición, o segunda edición, porque la segunda fue la última. Pero en ese sentido, el BIM Excellence, que es bastante antiguo, ha cambiado un poco su estructura, pero habla de que ellos certifican organizaciones, proyectos, equipos e individuos. Entonces, como estamos viendo nosotros temas de habilidades que se requieren para las habilidades que se requieren para llevar ciertos roles, pero también hablamos después en la siguiente parte de modos de implementación o modos de implementar. Van a fijar que ahí yo me centro solo en proyectos. Porque teniendo abordado esto, tú tienes abordado eso y tienes abordado eso. Si estás abordando bien un proyecto, tienes abordado esto. Por lo tanto, esto ya es un tema estratégico. Y no pretendo que todos ustedes estén metidos en la gerencia ahí definiendo lo que va a pasar, pero sí que puedan dar una opinión válida, y es importante que si algunos se quieren meter en ese ámbito, lo hagan, porque no difiere mucho con el tipo de competencias que se requieren. El tema es en qué se aplica, o sobre qué temas se aplica, digamos. Déjame ver si logro encontrar acá, o si me tengo que ir al otro documento de está todo relacionado a las páginas de él, que eso es lo bueno, que es fácil llegar a todos sus puntos. El BIM Excellence se define un poco más en temas de hacer evaluaciones, certificaciones, etc. El diccionario tiene que ver más con la nomenclatura que se ocupa a nivel BIM, etc. Y la iniciativa es más que nada blogs y papers para entender un poco los principios y todo esto. Pero esto es estratégico. Esto no es técnico, es estratégico. Acá no te van a decir cómo hacer un modelo para que funcione, acá no te van a decir. Acá te van a hablar de estrategia, de temas mucho más conceptuales, mucho más teóricos. Ponerlos en práctica es lo que ustedes tienen que ir haciendo después en su día y definiendo esas estructuras y esos equipos. Entonces, si se fijan, él, para ver si un proyecto cumple o no cumple a nivel BIM y todo eso, se mete con temas de diseño, construcción y operación, ciclo de vida. Y en cada uno de ellos define, hay usos BIM. Yo voy llenando. Entonces, en función de eso, después verifica que cada uno de esos usos sean correctamente llevados y correctamente interrelacionados, para que no siga siendo un proceso fragmentado. Y con eso le da la certificación. Entonces se va preocupando también de temas de costo relacionados, que como podrán ver en muchos proyectos de acá que dicen ser BIM, salieron mucho más caros de lo que debiesen haber salido. Entonces, no sé, no estoy muy seguro que eso sea BIM, pero muchas veces no queda escapatoria, porque es un cliente intransigente que nadie le explicó que en el fondo si hacía eso le iba a salir más caro.
Si usted hace eso, le va a salir más caro. Ah, que la ley no me lo permite. Entonces busque una estrategia de prepararse ante las cosas mecánicas. Inviertan en automatización porque después sale más rápido. Después, pero ¿cuántas veces va a tener que sacar el mismo plano? Porque ¿para qué voy a hacer automatización para un solo plano? Entonces hay que tener un poco en eso en consideración. Esto es equipo de trabajo. En equipo de trabajo, cómo se relacionan entre ellos, y estos son como empresas. Cómo ciertas empresas tienen que empezar a interoperar y colaborar. ¿Se entiende que con la estructura antigua no funciona? Porque en el fondo este grado de relación, oye, pásame los datos, yo te los paso los míos y eso, ¿cuándo se ha visto en una forma tradicional? Nadie comparte los datos, los mantienen acá. Y eso va a seguir pasando. Y ahí les voy a dar un dato por mi experiencia. ¿Cómo se puede lograr que te suelten esos datos? ¿Cómo uno puede lograr que te suelten esos datos? Si tú tienes capacidades de reportabilidad con BIM, es decir, soy capaz de sacarle datos al BIM y reportarlos de alguna manera sencilla, millones de datos, estados de situación de las cosas, por ejemplo, un porcentaje de coordinación. ¿En qué estatus de coordinación va un proyecto? ¿En qué estado de coordinación va un proyecto? ¿En qué estado de modelación va un proyecto? Del total. ¿En qué estado de producción van los planos? ¿En qué estado de producción va un uso mío? A muchas personas, yo creo que ya todos los que han trabajado con modelos acá en algún minuto se les ha pasado por la cabeza, ¿cómo puedo llevar el avance del modelo? ¿Qué tipo de datos le puedo sacar? Porque no es solo el modelo geométrico, sino que también tengo que ver cuánto me queda por ponerle parámetros, cuánto tiempo me va a demorar en ponerle todos los parámetros. No se vayan por ese lado. No se vayan por ese lado. Es sumamente complejo y requiere altas capacidades de programación. Se puede, pero eso es un recorrido de trabajo. Véanlo como un objetivo a mediano o largo plazo. Ocupen herramientas de otros de reportabilidad que existen para eso. Pero la forma más sencilla, Codelco fue súper inteligente como las medía en principio. El estado de modelación de ingenierías, digamos, pensando en la geometría, que es lo que se construye, que como choque y todo, dejando fuera especificaciones técnicas, dejando fuera memorias de cálculo, dejando fuera todo dato numérico que se pueda asignar o dato de propiedad que se le pueda asignar al elemento geométrico. Ellos calculaban porcentajes en función de a tal porcentaje yo voy a tener tal cosa hecha. Se van a poder ver las fundaciones, se van a poder ver esto, se van a poder ver esto. Entonces ellos definían porcentajes más gruesos, 30, 50, 80, 100. Que es el 100% de no sé qué. Entonces ahí tú tienes un proceso de modelo. Del modelo yo tengo usos. ¿Voy a sacar plano? Tal vez no. Tal vez puede ser un modelo de análisis. ¿No? Estoy haciendo un modelo de análisis, no voy a sacar plano. Voy a sacar de acá memorias de cálculo. No voy a sacar ningún plano, memorias de cálculo. Ese es otro uso y es válido, es un uso mismo. Es un uso mismo. Entonces, para eso hay otra forma de medirlo. Ahí también tengo que producir un modelo y necesita cierto input. Entonces tiene entradas y salidas. Son procesos. Y esos procesos hay que ponerles tiempo. Y así se puede empezar a medir. Hola. Entonces, también a nivel de construcción de modelos y coordinación de modelos, yo voy viendo cuáles son los usos BIM y eso es lo que yo voy midiendo. La forma tradicional que todo el mundo hace, que es modelación para coordinar, para sacar planos, a eso nomás se está usando BIM prácticamente, hay que tener ojo y sacarle más partido. Para eso es súper fácil, o sea, tú me dices ya, tal porcentaje va a estar tal cosa hecha y ese es el porcentaje del 50% del proyecto. De ahí viene la producción del plano, que toma un tiempo porque no tengo automatización, así que voy a tener que poner cotas, voy a tener que poner acá esto y eso toma su tiempo también el tiempo. Entonces eso tiene otro porcentaje. Entonces tú puedes medir el porcentaje de la modelación. Pero vaya a sacar planos sin coordinar, entonces no dejéis fuera la coordinación.
porcentaje de modelación, coordinación, extracción de plano. Y si no está coordinado y modelado, no saquís plano. Que vaya a rehacer plano, vaya a rehacer plano, si es que no está automatizado la salida. ¿En qué consiste esa coordinación exactamente? La coordinación, ¿Qué acciones realiza? Por ejemplo, en el aeropuerto. ahí es más complejo. Porque en el aeropuerto estamos hablando de objetivos de Facility Management. Hay que llevar bases de datos para IBM máximo, hay que llevar datos dentro de los modelos, y esa coordinación de modelos, por mucho que yo la pueda reportar y generar reportes constantes con los porcentajes de avance de eso, tengo contrapartes que no son tan conocedoras del tema y no lo ven así. Entonces no saco nada con hacerle una reportabilidad para que me entreguen esos datos de esa manera. Ahí lo que yo hago es, cumple o no cumple su modelo ASBIL que tiene que comprometer, no firmo el estado de pago. Listo. ¿Pasa o no pasa? Por decirlo. Pasa o no pasa, exactamente. ¿Y esa es la coordinación? Pero ese pasa o no pasa, ¿No? yo lo reporto. Ojo que ustedes están construyendo sin pasar. Ustedes ya mandaron a fabricar y no pasó. A su riesgo. Entonces. Es su propio riesgo. De aquí para adelante, todo lo que salga por terreno es a costo de ustedes. No a costo del equipo de ciencia o de la gerencia técnica. Entonces, en ese sentido, el tema ASBIL es un entregable también que es final, que es post-construcción. Y hoy día no se está haciendo ASBIL, y de hecho todavía sigue el concepto del ASBIL como se entregaban los planos ASBIL. Yo quiero ir a verificar que lo que construiste está igual. Como un red line. ¿No? ¿Quién debajo de eso? Nadie lo sabe. Hay una responsabilidad frente a eso. Hay una responsabilidad frente a eso. Porque en el fondo, ya, no tiene por qué quedar perfecto el modelo ASBIL. Se entiende que pueden haber cosas que estén un poco distintas. Pero el ASBIL tiene que perdurar. Y eso es lo que no pasa en ningún activo. No perdura. Que ahí, ok, como un entregable más, y el operador muchas veces desconoce con qué cuenta en su activo. No sabe operar su activo. Pero una duda, ya el aeropuerto tiene distintos... Él lo lleva al aeropuerto porque es un proyecto que tú manejas en detalle, ¿cierto? Hay distintos recintos, recinto de pasajeros, de tránsito, recinto de lugar de comer, recinto de estadía, ¿cierto? Entonces hay distintas actividades, ¿cierto? Desde las obras civiles hasta las terminaciones finales, todo lo que está entre medio. Cuando van desarrollando el modelo y el proyecto en el